estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube. Sean bienvenidos a su canal Mensajeros de la Virgen de Garabandal. Hoy vamos a hacer un programa, un vídeo totalmente distinto. Va a ser un programa explicativo de cómo entrar en YouTube y cómo conocer, pues en este caso, nuestro canal paso a paso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué? Pues muy sencillo, porque muchas personas, muchos compañeros del canal, muchos hermanos nos han comentado diferentes mensajes diciendo que no saben dónde está el apartado de publicaciones, por ejemplo cuando hablamos del sorteo, o no encuentran, por ejemplo, un vídeo antiguo que comentamos o que recomendamos en algún programa, o que simplemente pues no saben o no pueden suscribirse o no pueden comentar, etcétera. Por eso, y debido a esa cantidad de preguntas tan grande, pues hemos decidido hacer este pequeño tutorial, podríamos llamarlo, explicando paso a paso cada detalle para que podáis seguirnos y participar en el canal pues en el día a día sin ningún tipo de complicación. Vamos a explicarlo en principio desde un PC, desde un ordenador, que se va a ver mucho más grande. Y luego lo veremos de una manera más breve ya en el móvil, que bueno, prácticamente va a ser igual, pero lo habremos visto pues de una manera más grande, más nítida y será mucho más didáctico. Para empezar, pues tenemos que tener una cuenta de YouTube. Para tener una cuenta de YouTube necesitamos tener pues un Gmail. Si ya tienes Gmail, bueno, pues ya olvídate que ya puedes tener tu cuenta de YouTube y entrar perfectamente. ¿Que no lo tienes? Pues es muy sencillo, solo tienes que entrar en Gmail, sería en este caso si quieres una cuenta de Gmail, si quieres Hotmail, pues te creas una cuenta de Hotmail, pero simplemente es escribir un www.gmail.com. Aquí si ya tienes cuenta, pues te saldrían y eso solo tienes que seleccionar una, poner ya la contraseña y podrías entrar en tu correo electrónico. ¿Que no tienes? Pues le darías a crear una cuenta nueva y aquí pues pondrías el correo electrónico que quieres y después pues pondrías la clave. Una vez que ya tienes tu Gmail, pues ya puedes entrar perfectamente en YouTube. Simplemente tienes que poner nuevamente www.youtube.com, que ya te sale ahí, y lo seleccionamos. Ya hemos entrado en YouTube, dice que el historial está desactivado, le daríamos aquí a la derecha a iniciar sesión. Iniciamos sesión, buscaría tu correo electrónico. Si ya tienes tu correo electrónico, directamente te saldría la página de YouTube con tu correo electrónico. Vamos a entrar en esta cuenta, por ejemplo, introducimos la contraseña. Bien, una vez que ya hemos entrado a YouTube con nuestra nueva cuenta, pues nos van a salir una serie de vídeos aconsejándonoslo y aquí arriba a la derecha veremos que hay un iconito que va a ser nuestro canal de YouTube. ¿Veis? Aquí tenían los datos, todos los tipos de detalles de la cuenta, de la suscripción, de la configuración y demás. Bueno, esto quiere decir que ya estamos dentro. Ahora en la lupa pondríamos aquí, por ejemplo, el canal que queremos ver, en este caso Mensajeros de Garabandal. Le damos y ya empieza a recomendarnos distintos vídeos del canal. Si queremos ir directamente a un vídeo iríamos, pero lo que vamos es a ver el canal, así que entraríamos al canal. Podemos, si le damos aquí arriba, que es el título del vídeo, pues nos mandaría directamente al vídeo, pero como queremos ir al canal, iríamos a donde está nuestra Virgen del Carmen de Garabandal, el logo con el letrero, y le damos. Y nos va a llevar directamente al canal. Ya estamos dentro del canal Mensajero de la Virgen de Garabandal. Esta sería la página de inicio. En la página de inicio, pues lo primero que podemos hacer es suscribirnos, que estándole aquí a suscribirse y darle a la campanita para que nos lleguen notificaciones cada vez que subamos un vídeo.
De esta manera, pues ya no tendréis que estar entrando continuamente para ver si hemos subido un vídeo, no hemos subido un vídeo. Y cuando entréis en vuestro canal de YouTube, pues bueno, ya tendréis vuestras recomendaciones y vuestros canales de suscripción para ir directamente. Una vez que tenéis esta pantalla que en el móvil se va a ver más chiquitito, aquí lo vemos todo mucho más claro. Vemos que se compone de inicio, de vídeos, de los directos, de los podcasts, de las listas y publicaciones. En el móvil me parece que se ve hasta podcast y luego con el dedo tendréis que desplazaros un poquito moviéndola a la izquierda para que os salga listas y publicaciones, que en muchos casos pues no se ve y por eso no llegamos a ver nunca cuáles son las listas ni las publicaciones. Bajando por el canal, bueno, aquí vemos pues el número de suscriptores, el número de vídeos. Este sería la descripción del canal, le podéis dar a más y viene la descripción del canal, la información del canal, el correo electrónico que tiene el canal, todas las cositas. Bueno, podéis leer todo, echarle un vistacito y recorrer el canal tranquilamente. En la pantalla principal, como decíamos, no va a salir cuando empecéis a entrar habitualmente con un número de cuenta. Pondrá para ti, que es como recomendaciones que te hace el propio YouTube, la propia plataforma de YouTube, para que veáis una serie de vídeos que cree que os puede gustar. Luego tenemos vídeos, pues irá poniendo una relación de vídeos, normalmente pues los más recientes. Luego los vídeos más populares, pues los que más visualizaciones han tenido, los que más han gustado en general. Y al final, pues por ejemplo, habrá listas de reproducción, pues son las últimas que se han ido creando. Esto se ve muy bien si por ejemplo queremos ir, esto sería inicio, pues vamos a ver vídeos. Le damos a vídeos y nos saldrían todos los vídeos del canal. Bueno, esto es una manera de ir recorriendo todos los vídeos y ver pues los vídeos que tiene el canal. Pero es una manera más fácil pues si seguimos y luego vamos a podcast o listas, porque ya está más ordenadito. Esto es de digamos más reciente a menos reciente. Cuando entramos en vídeos, que lo podemos aquí elegir por más recientes, podemos darle a populares, nos podría pues los que han tenido más visualizaciones, los que han gustado más, y luego los más antiguos. Nos vamos a ir a en directo. En directo tenemos un vídeo nada más, que fue nuestro viajecito a Fátima, que es precioso, que os lo recomiendo. Es muy bonito para aquellas personas que no hayan estado nunca en Fátima, pues les va a encantar. El santuario y la Virgen, el ambiente que hay es maravilloso. Luego pasaríamos, por ejemplo, a podcast. Podcast, bueno, pues serían, digamos, unos conjuntos donde se han ido metiendo diferentes vídeos por temática. En podcast, pues son los que hacemos habitualmente. Luego, caso abierto, pues son estas investigaciones que estamos realizando sobre batalla espiritual, que llevamos ya varios capítulos. Luego sobre el Evangelio, pues una etapa que estuvimos haciendo vídeos sobre el Evangelio de los domingos, pero bueno, ahora mismo lo tenemos un poquito más parado porque la verdad es que no tenemos tiempo. Testimonios de fe, pues hemos hecho también algunos programas, aquí viene el número de cada uno de ellos, en este caso 5, donde bueno, distintas personas nos han dado testimonios de su fe, de su conversión y demás. Vidas de santo, también hicimos unos cuantas. Aquí estaríamos nuevamente viendo kilómetros de fe, que sería nuestro viaje, por ejemplo, a Fátima, que es un vídeo más corto que se hizo después. Luego novenas, que cambian vidas, donde está la de San José y demás. Y en vivo sería nuestro viaje a Fátima. Si entramos en listas, aquí ya está más ordenado. Salen los podcasts también, pero tenemos, por ejemplo, la Sábana Santa, la Semana Santa, que hicimos 9 vídeos preciosos. Pues eso lo tendríamos que pulsar aquí y tendríamos la lista de reproducción completa, caso abierto. Si vemos, por ejemplo, le damos ver podcast completo. Aquí tendríamos todos los capítulos que hemos hecho de caso abierto. Desde el inicio, la presentación de la batalla espiritual, que es lo primero, el paso previo que tenemos que tener para proteger nuestra alma, es saber que estamos en una batalla entre el bien y el mal, donde se juega nada más y nada menos que nuestra alma.
Ya solo tienen que dentro de las listas ir pinchando en cada una de las listas para ir viendo lo que más les interese. Y luego por último pasaríamos a publicaciones. Nosotros habitualmente pues vamos subiendo publicaciones, pueden ser cadenas de oración para pedir por distintas personas que nos piden por la salud, por la conversión. Tenemos el famoso sorteo, que si le pinchas pues se pone más grande y le podemos dar y sale la segunda página. Podemos ver los comentarios, etcétera. Bueno, pues ya más o menos hemos hecho un recorrido por el canal. Volvemos a la pantalla de inicio. Es interesante también, por ejemplo, vamos a seleccionar un vídeo cualquiera, nos vamos a vídeos y, por ejemplo, posesión demoníaca. Aquí teníamos un vídeo, ya le daríamos para empezar a verlo. Podemos, si hemos entrado directamente, pues aquí también suscribirnos, darle a la campanita, hacer like, compartir, comentar. Aquí directamente para comentar, pues solo tendríamos que, vemos que tenemos ya la M de nuestro canal que coincide con la de aquí arriba a la derecha. Y estos somos nosotros. Aquí le daríamos y ya solo tendríamos que comentar y luego pues le damos a comentar y se envía. Se puede poner algún emoticono y ya estaría listo. Ya hemos hecho nuestro comentario. Es interesante el tema de los subtítulos. Muchas personas nos comentan que los subtítulos están delante de la pantalla y les molestan. Eso es porque lo tenéis activado. Ahora mismo, si nos ponemos aquí, esto está oscuro, es subtítulos no disponibles. ¿Ven? Aquí se ve que hay subtítulos porque esta línea está roja. Si le damos, anulamos los subtítulos, desaparecen las palabras. Le damos otra vez para verlo. ¿Ven? Pues si estos subtítulos nos molestan, le damos y ya no hay subtítulos. En la ruedecilla dentada, si le damos, nos va a decir también los subtítulos. Si los tenemos desactivados o queremos activarlos, el volumen, y podemos elegir los idiomas. Ven, aquí tenemos generado en español. Este en concreto me parece que no tiene muchos subtítulos, vamos a elegir otro. Por ejemplo, la jerarquía infernal. Mal no se improvisa. ¿Veis? Si le damos subtítulos, iría saliendo. Tiene mando, quitamos subtítulos y vamos nuevamente a la rueda dentada. Subtítulos 13, quiere decir que hay 13 subtítulos. Esto es por idiomas. Vamos a darle y nos va a salir todos los idiomas en los que están los subtítulos. Pues una persona que hable inglés o incluso que esté estudiando italiano y quiera, pues le van a salir los subtítulos en italiano. Si tienen conocidos, amigos de otros países que podrían gustarle estos programas, pues simplemente recomiéndenselo, que están en muchos idiomas. Bueno, yo creo que esto es un recorrido ya bastante extenso. Yo creo que ya a partir de ahora sabemos movernos por la página del canal. Hemos aprendido a tener nuestro canal de YouTube. Somos ya usuarios, tenemos nuestro Gmail o Hotmail, así que ya nos moveremos sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a hacerlo desde el móvil. Bien, ahora vamos a verlo desde el móvil. Lo primero es tener la aplicación de YouTube descargada en el móvil. Le daríamos, nos saldría YouTube, le daríamos aquí a la lupa. Aquí escribiríamos mensajeros, por ejemplo, de Garabandal, que tenemos aquí, y ya nos saldría pues que ha publicado Mensajero de Garabandal. Estos serían algunos de los vídeos, pero queremos entrar en el canal. Pues nos vamos, por ejemplo, a uno de los vídeos, nos iríamos aquí donde está el logo y mensajeros para ir al canal. Ya estaríamos dentro del canal. Como hemos visto en el ordenador, pues aquí podríamos ver lo que es la descripción, vemos datos del canal. Y aquí tenemos nuevamente inicio, vídeos en directo, podcast, vamos moviéndolo, nos saldrían las listas y las publicaciones. Y prácticamente es igual que en el PC. Si bajamos tenemos el para ti, vídeos recomendados, vídeos populares, o sea que es exactamente igual que lo que hemos visto en el ordenador. Podemos ir buscando los podcasts, las listas, como
hemos explicado antes. Dentro de cada uno de ellos pues vemos que tiene 2 vídeos, 9 vídeos, caso abierto que tiene 6, etcétera. Nos podemos ir a publicaciones y aquí en publicaciones pues vamos viendo todo lo que se ha ido publicando. Por ejemplo, el sorteo, que por ejemplo podemos ver que tiene 2 imágenes, 1 de 2. ¿Queremos verlas? Pues le damos. Incluso queremos ampliar porque no lo vemos bien. Pues ampliamos un poquito la letra y luego movemos y vemos la segunda foto, que son los objetos que se sortean. Cerramos aquí y aquí por ejemplo le podemos dar me gusta, aquí podemos comentar. Bueno, básicamente lo mismo que hemos visto en el ordenador. Como siempre, darle a suscribirse y a la campanita para que os vaya llegando todos los vídeos que vamos sacando semanalmente. Bien, pues ya tenemos más o menos visto también desde el móvil. Bueno, hoy ya nos vamos a despedir. Como veis, pues es relativamente sencillo. No creo que vayan a tener ninguna complicación a partir de ahora para moverse por YouTube. Queremos recordaros que sois una parte fundamental de este canal, de esta comunidad de hermanos, que cada comentario, cada suscripción, cada me gusta, cada testimonio u oración nos ayuda a seguir. Utilizad sin miedo esta herramienta de evangelización que puede ser YouTube. Escribir comentarios. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, podremos tardar más o menos tiempo, pero procuramos siempre contestaros. Pero tened en cuenta que solo somos 2 personas, Elena y yo, y muchas veces pues nos vemos desbordados con el trabajo, luego venir a casa y continuar la labor con todo lo que hacemos en YouTube, y los días pues a veces nos faltan horas, pero nosotros procuramos contestaros un poquito más tarde o un poquito antes, dependiendo del trabajo que tengamos, con la familia también y demás. Así que animaros a comentar, que antes o después nosotros estaremos ahí contestando, estrechando lazos como nos gusta con nuestra comunidad de hermanos. Es importante, como decimos siempre, pues que participéis, que compartáis, que comentéis, que os suscribáis, que nos ayudéis a evangelizar en estos tiempos tan trascendentales. Son tiempos de tribulación, son los últimos tiempos para todos. Así que cada vez que dais un me gusta, un comentario, compartís o os suscribís, eso hace que YouTube pues nos muestre más y más, y esa tiene que ser nuestra misión principal, pues llevar la palabra y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima a cada rincón del planeta. Ya hemos llegado al final del programa de hoy, no nos queremos extender más. Esperamos que os haya sido de utilidad, instructivo, que os facilite a partir de ahora un poquito más moveros por YouTube, por nuestro canal, que es vuestro canal, y como pedimos siempre de todo corazón, que Dios os bendiga, os proteja y os guarde. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.